¿Cómo están ustedes? Este fin de semana vamos a conversar de un tema que, así como esas cazuelas que se reposan, lo hemos dejado reposar un par de semanas para conversarlo en su casa. El tema que dicen muchas de las organizaciones que se relacionan con el transporte marítimo y el comercio internacional, que se viene una crisis enorme con medidas que el gobierno pretende implantar. Hoy conversamos para esto con el presidente de la Cámara Aduanera de Chile, el agente de aduana, don Felipe Santibáñez. ¿Cómo le va, don Felipe? Hola, Rodrigo, buenos días. Esta cosa que el otro día salía Kenneth Werner, salía Ejido, han salido varios de los líderes o actores del comercio internacional privado, hablando incluyendo a los también trabajadores del servicio de aduana. No les queda claro mucho. ¿Por qué medidas como de agilización de procedimientos, ayuda a las pymes, ayuda a la economía que pretende hacer el presidente Piñera, pudieran ser nocivas para Valparaíso, para la región y para un sector del comercio internacional? Rodrigo, aquí hay varios factores. Se puso en conocimiento del país hace pocos días atrás, un día antes del 21 de mayo, el 20, para ser precisamente exacto, del impulso a las medidas competitivas. La ley Agenda e Impulso Competitivo, como le ponen los comunicadores. AIC. Bueno, curiosamente, y después de haber participado mucho a nivel de gobierno en distintas comisiones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, se tocan temas tremendamente sensibles respecto de lo que es el comercio exterior en las ciudades, puertos y en los aeropuertos del país, donde de una manera categórica, si bien es cierto es un proyecto, pero se enuncia cambios en pro de la agilidad, en pro de la facilitación, en pro de la economía, que a nuestro modo de ver, y después de muchos años estar en esta actividad y conectado con todos los demás servicios que forman parte de esta actividad, hemos llegado a la conclusión que son tremendamente negativos para el país y negativos para las regiones. ¿Y cómo se produce eso? Ustedes estaban en un proceso de conversación, ustedes habían sido llamados a participar. ¿Se siente como el marido engañado? ¿No? Absolutamente, absolutamente. Fuimos llamados a participar hasta que se empezaron a tocar estos temas, donde de la noche a la mañana no nos convidaron más, tanto autoridades de transporte como de economía y hacienda, ¿no es cierto? Y sale estas proposiciones y este proyecto que es tremendamente nocivo para las ciudades puertos. ¿En qué consiste? Porque no podemos estar más de acuerdo. Los agentes de aduana, el servicio de aduana, todos los servicios portuarios, marítimos, el sector transporte, de darle agilidad, eficiencia y competitividad a todas nuestras actividades. Yo creo que es parte de la modernización, es parte, yo diría, de la satisfacción de hacer las cosas siempre mejor. Las cosas se repiten, a mí me da mucha risa, yo lo decía en la época de la presidenta Bachelet y ahora en la época del presidente Piñera, esto que las 40 medidas, las 20 medidas, las 15, ahora son 50 medidas. Pero estas 50, que además, esto a mucha gente que son más viejos le suena a cuento conocido hace mucho tiempo atrás, pero de estas 50 medidas, exacta y precisamente, ¿qué es aquello que atenta contra la regionalización y Valparaíso? Claro y preciso. En estas medidas, analizadas una a una, desde el artículo 18 al 25 y al 29 también del mismo texto, entregan el manejo del comercio exterior en forma íntegra a las compañías navieras y a los consorcios navieros. ¿Cómo? A través del sistema multimodal, que es el sistema de puerta a puerta, que como sistema no tiene ningún inconveniente. Los forwarders. Y los forwarders, que son los agentes de venta, que son los colocadores de los espacios de las compañías navieras, a quien se les da la autorización para despachar como agentes de aduana. Entonces estamos entrando en este momento a un plano tremendamente crítico, porque el servicio de aduana, y esto es muy importante, aquí hay un golpe muy fuerte a la institucionalidad del país, a la certeza jurídica. El servicio de aduana se ha dejado estar en los últimos 2 años, año y medio, no hay director nacional definitivo, los subdirectores están a nivel de interino, no se toman decisiones, se ha ido gente de mucho valor, y estamos con un servicio con poca capacitación, con poca capacidad de fiscalizar,
en un mercado totalmente abierto donde hoy día es fundamental el proceso de Pero fiscalización. ¿no le suena a usted a historia conocida aquello? Primero se deja una actividad así para el laissez-faire, se deja un poco al garete y después, como dicen los guasos, viene el golpe del conejo. Bueno, eso es lo que estamos tratando de evitar y lo vamos a evitar conversando. ¿Ah? Porque las cosas, cuando no están bien, hay que corregirlas. Y así se lo hemos hecho ver a las autoridades. Y puedo decir con mucha, diría yo, con mucho optimismo, de que esta situación debe solucionarse en el más breve plazo, porque ¿en qué consiste esto, Rodrigo? Para que la gente lo entienda bien. Esto no quiere decir que los agentes de aduana se aferren a su parcela y no haya más agentes de aduana. No quiere decir que los transportistas regionales sean los únicos que intervienen en el transporte nacional, ¿no es cierto? No quiere decir, ¿no es cierto?, de que de alguna manera la actividad portuaria marítima de trabajadores de orilla, de máquinas, etcétera, de transferencia de carga, de consolidación y desconsolidación de contenedores vayan a no querer competencia. ¿Qué sucede con esto? Con esto, al existir un sistema multimodal, pasarle el control al sector naviero, actuando los forwarders detrás, ¿no es cierto? Valparaíso y las ciudades puertos, porque son las ciudades puertos del país también las que sufren con esto, pasan a ser un pasadizo. Y esto va con el agregado de los extraportuarios, que tienen que estar hoy día por ley bajo la jurisdicción de las aduanas. Los almacenes extraportuarios ¿ya? Tienen que estar, ¿no es cierto?, dentro de la jurisdicción de las aduanas por donde ingresan, y ahí que tenemos en Placilla 5 o 6 empresas que han invertido mucha plata, muchas derivadas de las mismas compañías navieras, pero que han invertido mucha plata. Pero la gente que nos está mirando, usted en el propio lenguaje, le es muy fácil hablar de esto porque usted nació en esto con su papá, digamos, usted ha vivido en esta actividad por mucho tiempo, pero la gente no lo entiende. Y hay cosas que es bueno poder despejar. Del mismo punto de vista de los notarios, por ejemplo, la gente dice, oye, ¿por qué tengo que ir a un notario? Y un señor, donde mi amigo Fischer ahí que firma ahí en Luis Enrique Valparaíso, o mi amigo Alex Pérez de Tudela allá en San Felipe. ¿Por qué ellos deben existir? Entonces mucha gente dice, no, esto es un monopolio, no debe, en realidad mejor que se elimine. Entonces la gente se pregunta, ¿ustedes están defendiendo sus propios intereses o están defendiendo los intereses de un grupo o están defendiendo un proceso o una ciudad o una región? ¿Qué están defendiendo? Esto es un problema país. Primero que todo, es un problema país. Porque a raíz de este ejemplo y de estas propuestas, ¿qué nos damos cuenta que sucede? Primero, los almacenes extraportuarios pasan no a depender de la jurisdicción de las aduanas por donde entran las mercaderías. Segundo, se trasladan a otros lugares, no dice el nombre, pero definitivamente es Santiago, y la Cámara Marítima ha estado trabajando por eso toda la vida, digamos, que el centro de carga se haga en Santiago. Por lo tanto, los puertos pasan a ser exclusivamente un pasadizo. Aquí hay miles de personas que trabajamos en el comercio exterior. Agentes de aduanas, transportistas, la gente a nivel marítimo. ¿Pero por qué pasan a ser un pasadizo, señor Santiago, cuando en realidad los puertos deberían ser un pasadizo? O sea, los puertos no son para almacenar cargas, sino tomar y sacar, porque si no se pierde la agilidad. Lo que pasa es que las ciudades puertos, y en todas partes del mundo, las ciudades puertos cumplen con su condición de primero controlar las mercancías que lleguen. Por supuesto. Y tiene que haber un mínimo fiscal. Fíjese que en Chile no puede estar más adelantado el proceso y más modernizado. No se fiscaliza físicamente más allá de un 4% de la mercancía que llega, el aforo que se llama. ¿Por qué? Okay. O sea, que yo creo que a lo mejor ahí está el quid del asunto. Para agilizar todo el proceso. El 90 y tantos % se saca de barco a camión. Y de ese 90 y tantos % que va de barco a camión, una gran parte va a los almacenes extraportuarios, porque tanto los importadores, fundamentalmente los importadores al ingreso, no tienen la capacidad de recepción en sus respectivas bodegas, ¿no es cierto?, de los volúmenes que están trayendo, porque siempre se programa por periodos de 90 a 120 días de stock. ¿Qué se logra aparentemente con este tema de pasar y no haber ninguna fiscalización? Primero, control de la mercadería. Vamos a hacer una ruta de 140 kilómetros, 120 kilómetros a Santiago, donde la mercadería pasa directamente. Hay un patrimonio fitosanitario, zoosanitario tremendo que nos ha defendido
y gracias a la cordillera también, ¿no es cierto?, que nos ha defendido en forma tremenda de plagas, enfermedades, tanto para las personas como para la agricultura y todas las actividades. Entonces, hay un peligro tremendo. Y además, si usted, con los nuevos barcos que tiene, los post-Panama, que van a traer 8.000, 9.000, 12.000 contenedores, los tira a la carretera, Rodrigo, es decir, la carretera no tiene capacidad, no va a tener flujo. De hecho, las medidas que se proponen, esto tiende a agilizar el flujo de la carretera. Déjeme terminar. Porque todavía no me queda claro dónde está el tema, porque si los almacenes están en Valparaíso y pertenecen a los mismos navieros, aparte de ellos, a ese mismo grupo, ¿por qué deberían eliminarlo y ponerlo en Santiago? O sea, además las empresas no necesitan llevarse toda la mercadería directamente, como dice usted. Bueno, ese es el tema. Entonces, este es un proceso de centralización absoluta. Santiago pasa a ser, como lo es, digamos, en forma, digamos, ya de una manera desmedida, a concentrar el depósito de las mercancías y el tránsito de las mercancías. Esto conlleva atoche de carretera, lleva no control de las mercancías que realmente ingresan en el momento oportuno, lleva a una contaminación también muy grande. Pero, ¿qué está detrás de todo esto, Rodrigo? Es la centralización, el monopolio que hoy día lo vemos en los supermercados, hoy día lo vemos en la farmacia, lo vemos en una serie de actividades donde... Eso se contradice. Déjeme terminar. Felipe, pero todo el mundo sabe, los argentinos dicen, si Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, lo mismo en Chile, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Bueno, es que si lo miramos así, quienes hemos vivido y quienes nos hemos formado en las regiones, somos patriotas. Y hemos hecho vida acá, hemos dado trabajo acá, damos educación, tenemos universidades. Sí. ¿Usted sabía que más del 40% del ingreso al paraíso está dado por la actividad portuaria en general y del comercio exterior? ¿No es cierto? Me decía hacía poco tiempo atrás, y esto es una anécdota, un amigo naviero me decía, oye, ¿para qué existe la aduana? Así. ¿Para qué existe la aduana cuando los aranceles están en menos de un 1% con todos los tratados internacionales que tenemos, que son más de 20 y tantos, con 58 países? Entonces le dije, mira, fíjate que ustedes que son tan capaces y que piensan tanto, no se han dado cuenta que a través de la aduana se recauda un impuesto que se llama el IVA. ¿Ah? Y ese IVA que se recauda a través de las aduanas es más del 35% del total de los impuestos que se recaudan en Chile y se hace a través de las aduanas. Por lo tanto, ¿qué se necesita en el control de las fronteras y en el control de los puertos, el control de los aeropuertos? Se necesita gente preparada, gente especializada. Y ahí entramos nosotros. Cuando la gente dice, bueno, ¿para qué son los agentes? Entonces tiene esta quintita, ¿no es cierto? Y como salieron en la prensa hace mucho, que ganan millones de pesos, centenares de millones de pesos. ¿No ganan millones? Ganamos plata, sí, claro. Oiga, es totalmente legítimo. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, pues. Pero le digo, sí, qué bueno que ganemos plata y qué bueno que todas las actividades ganen plata. Los marítimos, los transportistas, etcétera. ¿Cuántos son los agentes de aduana en Chile? 250. ¿Y cuántas personas son los empleados? 6.500. 6.500. Sin contar los grupos familiares. Sí, claro. Bueno, y si juntamos todo este grupo, transporte, agentes de aduana, gente en el área marítimo-portuaria, el cabotaje, que está tremendamente amenazado. Usted sabe que en este proyecto se le permite a las empresas de bandera extranjera, entre comillas, hacer cabotaje. Oiga, y todos sabemos, pues, Rodrigo, que las empresas extranjeras que llegan a Chile son las mismas chilenas con bandera de conveniencia. O sea, aquí no hay ningún misterio. Banderas extranjeras que lleguen, realmente naves con banderas extranjeras a Chile, es un mínimo. Ahora, pero en la lógica de crítica al sistema de economía de mercado, ¿sí? Y usted participa de la lógica de la economía de mercado. Por supuesto. Resulta de que en la lógica de la economía de mercado, en la lógica de la globalización, en la lógica de entre comillas, de la organización entre la oferta y la demanda, a lo mejor esto es una readecuación y a lo mejor la forma real sería que hubiera un contrapeso entre dos grandes estructuras, los que demandan servicios que son grandes corporaciones y los que ofrecen a lo mejor estos servicios que podrían ser otra gran corporación y ustedes ser empleados de ellos. Bueno, eso es lo que ese es el pensamiento a lo mejor de alguien. Es el pensamiento de alguien en el Ministerio de Economía. Si pasamos, si el esquema, y no creo que sea el planteamiento de este gobierno, aunque yo reconozco que nuestro presidente es tremendamente desregulador en su pensamiento económico, pero tiene que haber una cierta racionalidad. Yo creo que todos los
los extremos son malos. Todos los extremos son malos. En este momento usted no puede desaparecer actividades que reúnen a miles de personas, no solamente en Valparaíso y San Antonio, sino que en todas las ciudades, puertos y aeropuertos, en pos de que esta actividad, que es interesante y que permite trabajar a mucha gente, sea solamente desarrollada por 2 o 3 o 4 manos, que son los que en definitiva se les faculta, y por otro lado, y que es muy importante, quienes han sido beneficiados con las concesiones de los puertos, pues. O sea, aquí tenemos ¿quiénes manejan los puertos en Chile? Sudamericana, ultramar e interoceánica. ¿Ah? Y el resto es poquito. Entonces, nave, puerto, transporte. Le cuento una anécdota, ya hay solicitud de cotización de más de 200 camiones de una empresa naviera, solicitud de cotización de más de 200 camiones. Entonces, ¿qué pasa con el transporte? El transporte regional entonces no existe, no existe, porque esto va a ser una cadena, gente de recursos inmenso. Entonces eso ya no es economía. Pero déjame terminar, eso ya no es economía de mercado. Perdóneme, eso ya. Pero por ejemplo, eso es monopolio. Lo mismo decían los yo estoy diciendo con una lógica implacable de economistas de extrema liberalidad económica. Bueno, pero tendrán que trabajar para ello, a lo mejor a la economía le conviene, bajarán los servicios, el precio será mejor para la gente y habrá mejores remuneraciones estructuradas de una forma distinta. Le voy a decir una cosa. La competencia en todas estas actividades, y en particular dentro de los agentes de aduana, no puede ser más fuerte. Nuestras tarifas ya no son el 2%, no, eso es como un tajo. Son el 0, entonces hay que hacer grandes volúmenes, hay que tener mucha tecnología, mucha mecanización y sistema electrónico. Como usted sabe, nosotros somos los gestores del sistema de transmisión electrónica de datos que hoy día permite que se desaduane en horas. Nos quedan 5 minutos. Yo creo que hay un tema que la gente no lo conoce y que viene desde 1974, 1975 y que ustedes no le sacan el verdadero partido de la importancia que tiene. Este concepto del coayudante del comercio exterior que tiene la gente, el concepto de que la fiscalización, entre comillas, documental, pueda venir por parte de las oficinas de los agentes de aduana. Se lo pregunto, en estos últimos 40 años, ¿cuántos escándalos han habido desde el punto de vista de falta de control o de adulteraciones desde el punto de vista de los agentes? ¿Pocos, muchos? ¿Ha funcionado el sistema? Es decir, casi insignificativo, ha funcionado perfectamente bien. Es un sistema basado en la buena fe, y es lo que le iba a decir a continuación, usted se me adelantó un poco, en términos de que el sistema funciona, la aduana fiscaliza, ¿no es cierto? Y realmente en la evasión tributaria desde el punto de vista del comercio exterior hoy día prácticamente no existe, salvo algunos contrabandos de cigarrillos, algunas cosas que siempre entran por el norte, hay que estar muy atento con las drogas, ¿no es cierto?, que son tremendamente hábiles y grandes inventores en procedimientos para poder... Para que los contenedores vengan disimulados con algo en el medio. Exactamente. Y dicho esto, Rodrigo, el papel nuestro es tan importante en términos de ser el apoyo de un servicio que es del Estado. Nosotros tenemos una obligación tremenda, nosotros valoramos, nosotros clasificamos, nosotros aplicamos los tratados o los impuestos que se cancelen con las perspectivas a la internación. Porque, ¿cuál es la diferencia? Cuando usted tiene, y lo hemos visto en la práctica, se le dieron a las empresas de transporte internacional, llamados courier, permiso para despachar hasta $1.000 y $2.000, ya sea importación o exportación. Bueno, y por falta de experiencia, porque no puedo decir otro motivo, ¿no es cierto?, los errores y la subvaloración y la no aplicación de las tasas e impuestos y tratados ha sido tremenda. E impuestos internos, la aduana, la Contraloría les ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque no están preparados. Sí. Entonces, a continuación quiero decirle lo siguiente, y se lo hemos dicho a la autoridad. Señores, en el caso particular de los agentes de aduana, y los transportistas piensan, y todos piensan ahora, ¿quiere más agentes de aduana? Nombre más agentes. No tenemos ningún comentario. 100, 200, 300, nómbrelo.
nosotros nos vamos a defender en libre competencia, con pares, con conocimientos similares y con antecedentes personales como los que nosotros tenemos. De tal manera, pero lo hacemos a través de un concurso serio, transparente, como deben de ser los concursos públicos. Por lo tanto, aquí no hay una defensa de decir, oye, mira, somos 250, no entre nadie más, porque nos vamos a ver de alguna manera perjudicados en nuestra. Todo lo contrario, vamos a la competencia, nuestras tarifas no las vamos a bajar más, las empresas de transporte, si se hacen cargo de esto, tampoco van a aplicar las tarifas nuestras, porque es muy claro. Al terminar, nos queda nada, usted habla de los concursos, pero ¿no cree que afecta un poco este escándalo del último concurso que apareció con los agentes de aduana, en que es público y a sotoboche que allí hay un escándalo mayor? Mire, todavía no se ha podido determinar a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero hay que tener claro que es lo siguiente. Primero, los agentes de aduana no manejamos los concursos, ni la Cámara Aduanera, ni ANAGENA, que es la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, que es el otro gremio que interviene en nuestra actividad. La autoridad, a través del Servicio de Aduana del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría en particular, legalmente son los que llaman a concurso, ¿no es cierto?, fijan los procedimientos, la aduana prepara los exámenes, el Servicio de Aduana prepara los exámenes y se toman los exámenes. Esto que se llevó a la prensa de una manera de escándalo es la primera vez que sucede, Rodrigo. Yo tengo 43 años de trabajo en esto, ¿ah? Y yo nunca me había tocado vivir un tema que llegara a la prensa de esta manera. Okay. Por lo tanto, tiene que haber causado revuelo, no me cabe la menor duda. Pero yo creo que un servicio de aduana fortalecido, un servicio de aduana capacitado... ¿No cree que este es el resultado, como decía yo, casi el último aditamento para este golpe del conejo que decía antes, por un servicio que estaba acéfalo, y que cuando la gente está acéfalo, cuando el gato no está, los ratones bailan cueca? Así es, y le voy a decir por qué. Porque hay un interés en Chile de un sector del empresariado, porque es un sector y muy pequeño, pero muy influyente, tremendamente influyente, ¿ah?, que realmente quiere que no exista la aduana, como me lo dijo aquel amigo naviero que le decía al comienzo de la conversación. Al terminar, ustedes crean un centro de defensa en la ciudad de Puerto. ¿Cuáles son las medidas? Han pedido hablar con el presidente de la República, ¿cuáles son las medidas? Cortito para la gente sepa qué están haciendo. Hablar con las autoridades, hacerle ver los inconvenientes, hacerle ver el riesgo que significa el descabezar el sentido de las ciudades puertos, ¿ah? Las ciudades puertos de todo el mundo viven de su puerto, facilitan las cosas para que las actividades portuarias y aduaneras se desarrollen. Y aquí le estamos dando la vuelta al comercio internacional. Ok. Y si esto no funcionara así, ¿será que de estas cosas raras como da vuelta a la vida veremos a los agentes de aduana, a los camioneros, a los empleados agitando banderas negras y tomándose las calles? Por supuesto. Por supuesto. Ok, le deseamos el mejor de los éxitos, señor Santibáñez, a usted, a su gremio, a su gente, a quien conozco de hace mucho tiempo. Y creo que esto es una historia que se viene repitiendo de mucho tiempo y siempre la han ganado ustedes. Tenemos mucha fe, muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, bueno, él es el presidente de la Cámara Aduanera de Chile, un viñamarino ultra conocido, Felipe Santibáñez, es que está en una postura de defender una actividad y muchas que serían sobrepasadas por medidas quizás impensadas. Que estén ustedes muy bien.